Buen día. Bueno, vamos a iniciar. Si me pueden confirmar que me escuchan, por favor, les voy a agradecer para iniciar nuestra clase prevista para hoy. Sí, profe, ya escucha. Muchas gracias, Diego. Bueno, voy a cambiar mi presentación. Bueno, eh, ayer estoy compartiendo con ustedes un ejercicio propuesto que vamos a tratar de mostrar cómo se resuelve hoy un circuito RL, en este caso general, le podemos llamar el que está indicado ahí en el, ¿cómo se llama? En sus pantallas. Eh, Nosotros hicimos la vez pasada un ejercicio, la última parte de la clase, que era un circuito RC, también general, y hoy vamos a plantear un circuito RL general. No es uno de los más simples, ¿verdad? Pero ya vamos a empezar con esto para poder familiarizarnos con otros que quizás sea más simple que este, ¿verdad? Bueno, yo para todos estos ejercicios copié prácticamente lo mismo que había, los pasos que habíamos seguido para el ejercicio anterior, que eran estos que están indicados acá, que son el primer paso, calcular las condiciones iniciales; el segundo paso, calcular o plantear las ecuaciones para t mayor a cero, para calcular la respuesta natural, la respuesta forzada y la respuesta completa; tercero, el cálculo de las constantes; y cuarto, el resultado final. ¿Ok? Entonces, este mismo proceso voy a tratar de sistematizar para todos los ejercicios que vamos a hacer a continuación. Entonces, voy a prácticamente seguir estos mismos pasos. ¿Ok? Voy a cambiar un poco la posición acá porque probablemente nos va a llevar más espacio, vamos a requerir para poder calcular. Bueno, para el primero de los casos nosotros tenemos que ver de calcular las condiciones iniciales que teníamos en el circuito. Nosotros, para un circuito que tiene un inductor y un capacitor, habíamos dicho que en la transición, en este caso ocurre una transición debido a este elemento que voy a colocar acá, este elemento que está acá, este, este elemento que está acá, es el que está causando una transición, por decir así. Le puse en rojo. Eh, ¿Por qué? Porque esa función u de t es una función que vale cero para t menor a cero, y en t igual a cero cambia de estado. ¿Ok? En t igual a cero él cambia de estado y pasa a ser uno. Si nosotros recordamos eh, la función u de t, ustedes se van a acordar de que tenía esta expresión que voy a colocar acá. A ver si puedo colocarlo acá con un grosor un poco más importante. Así, así. Y en este caso, ese valor de u de t vale uno para t mayor a cero. Entonces, él está creando la transición en t igual a cero. ¿Ok? Acá en t igual a cero, él se está creando, por decir así, una transición. ¿Por qué? Porque ahí se cierra se empieza a activar esa fuente de voltaje que estamos hablando ahí. Ahí recién él empieza a activarse. Entonces yo tengo que ver de mantener constante la corriente en el inductor en esa transición. Y si tuviéramos un capacitor, el voltaje en el capacitor es el que yo tendría que tratar de mantener constante para no dañar. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque habíamos visto que para el caso del, ¿cómo se llama? Del inductor, el voltaje en el inductor era L por la derivada de la corriente en el inductor con respecto al tiempo. Y si se producía un cambio abrupto en la corriente, el voltaje en el inductor puede tender a infinito y se puede dañar la bobina. Entonces, para el caso del inductor, lo que nosotros tenemos que velar es de que se cumpla en la transición. Vamos a empezar, como corresponde, por cero menos por IL
de 0 más, vamos a procurar de que ahí no haya una discontinuidad en t igual a 0 en la corriente en el inductor. ¿Ok? Esto es lo que nosotros vamos a utilizar como base para poder calcular después la constante. Para el caso de del capacitor es su voltaje. Nosotros hicimos algo similar el sábado pasado colocando VC en vez de IL. Esto es siempre. Ahora que tenemos corrientes, circuitos RL y RC, vamos a tener esto. Cuando tengamos RLC, no va a cambiar tampoco eso. Esto mismo que estamos haciendo es lo que vamos a hacer más adelante, ¿ok? Entonces, no nos olvidemos de esto, que esto es lo que vamos a estar utilizando constantemente en la resolución de este tipo de ejercicio. Bueno, ¿cómo se comporta si esto estaba prácticamente? Voy a redibujar este circuito, voy a redibujar y para ello voy a tratar de evitar la fatiga. Perdón, voy a tratar ¿cómo se llama? De copiar directamente esto que está acá y vamos a ver cómo sería la condición acá. Voy a dibujar acá nuestro circuito. Vamos a hacer más chico, ¿verdad? Porque mucho no vamos a... Para t menor a 0, para mucho menor a 0, esto que está acá va a ser 0. Esto. Voy a poner acá esto va a ser 0. ¿Ok? Entonces esta fuente que está acá va a ser un cortocircuito. O sea, esto que está acá va a ser un cortocircuito. No va a existir. Entonces mi circuito sería así. Por otro lado, por más que si yo miro acá este circuito así como está, ustedes se pueden fijar de que no hay ninguna fuente independiente. La única que existía, que era, ¿cómo se llama? Que era esta, se volvió cero voltios. ¿Ok? 0 voltios se volvió. ¿Por qué? Porque U de T valía 0. Entonces acá luego no hay mayor dificultad para poder entender de que la corriente en el inductor para t menor a 0, para t menor a 0, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay ninguna actividad. Por más que tenga acá una fuente de voltaje 21, no va a existir ninguna, ¿cómo se llama? Ninguna actividad ahí y L va a valer 0. De aquí es que yo puedo sacar ya que para la transición en ese punto igual a 0, se tiene que cumplir que el límite por la izquierda y la derecha tiene que ser igual. En este caso tienen que ser iguales y acá va a valer 0 amperes. ¿Ok? Esto es lo que yo tengo que hacer en todos los casos cuando estoy analizando un circuito RL o RC o inclusive RLC. También algunos de ustedes, vamos a suponer de que no valía 0 esa fuente. Si esa fuente no valía 0 y si estamos siempre trabajando con fuentes de corriente continua, como la corriente, si es constante, fíjense en esta parte, si la corriente es constante, ¿cuánto es la derivada de una constante? 0. También entonces es común que esto se suele colocar como un cortocircuito. ¿Por qué un cortocircuito? Y porque no hay corriente, o sea, pero no hay voltaje. VL va a valer 0 si la corriente es constante. Entonces también se podía haber hecho eso. En este caso no afectó el análisis, pero también si ustedes quieren o querían hacerlo, lo podían hacer sin problema, ¿ok? Entonces por un lado ya tenemos las condiciones iniciales, voy a tratar de ir ganando un poco de espacio con todo esto, y ahí ya tenemos la primera parte que son las condiciones iniciales. Estoy siguiendo más o menos como se suele decir una receta de cocina para poder desarrollar o resolver todos los problemas prácticamente de la misma manera. La primera parte ya lo tenemos, lo dejamos ahí. La segunda parte, yo debería de calcular, o sea, analizar o plantear las ecuaciones
para t mayor a 0, después de que se haya activado U de t. Y para ello voy a calcular la respuesta natural y la respuesta forzada para este circuito. Y acá hay dos maneras de resolver este circuito. Voy a resolver primeramente de una y después voy a plantear la otra. La respuesta natural. Para ello, otra vez, voy a hacer uso del circuito original. Voy a copiar para poder tener bien claro esto. Ok, ok, vamos a colocarlo acá. Y vamos a achicar un poco para que no nos ocupe mucho espacio en nuestra pizarra. Bueno, vamos a hacer primeramente la respuesta, ¿cómo se dice? Natural. Vamos a escribir acá respuesta natural. Vamos otra vez al color negro y vamos a poner la respuesta natural. Pero antes de escribir la respuesta natural, voy a plantear las ecuaciones. Voy a plantear un poco las ecuaciones. Este es un circuito que tiene, en este caso, dos mallas. Ustedes van a decidir si van a aplicar el análisis de nodo o el análisis de malla o cualquier tipo de herramientas que hayamos aprendido hasta el momento. Ustedes deciden eso. Y como le dije recién, esta es una forma de resolver y después le voy a mostrar otra manera de resolver este mismo ejercicio. Si voy a utilizar esto y voy a hacer, por ejemplo, el análisis de malla, puedo asignar una corriente de malla a a cada una de las mallas que tenemos ahí. ¿Está bien? Entonces, eh, puedo asignarle a esto I2, ¿ok? Y a esto que está acá, le voy a llamar naturalmente I1 porque va a coincidir con esa corriente I1 que está definida en el circuito. Voy a plantear las ecuaciones de voltaje de Kirchhoff, ¿ok? Para la primera malla voy a tener que 50 va a ser igual a 10 veces I sub 1 más el voltaje en el inductor, más el voltaje en el inductor, ¿ok? Que le voy a llamar acá así, VL, ¿está bien? VL. Y la segunda ecuación puedo plantear en la malla, pero voy a hacer un pequeño truco. Ahora ya nosotros podemos entender de que yo también puedo plantear la ecuación de malla acá, fíjense, en esta supermalla. No hay problema, puedo plantear en esa supermalla. No debe de cambiar tampoco el sentido. ¿Y por qué voy a hacer acá? Y después le voy a contar de que voy a hacer eso para evitar plantear acá BL otra vez, porque BL me va a crear algún tipo de inconveniente, aunque lo pueda hacer igual va a salir, pero yo voy a plantear de esta manera. Voy a tener 10 veces I1 más 20 veces I sub 2, ¿ok? Más 20 veces, en este caso, I sub 1, ¿ok? 20 veces I sub 1. Estas son las dos ecuaciones que pude quitar. Yo puedo calcular evidentemente I1 e I2 y finalmente el ejercicio, yendo otra vez, voy a subir arriba. Lo que me pedía es la corriente en el inductor, o sea, IL es la que me estaba pidiendo. Y esta IL, que voy a marcar acá, que es esta corriente de esta malla que estoy indicando ahí, esa corriente IL, ustedes ven de que va a ser igual a I1 menos I2. Ustedes pueden calcular en este ejercicio tanto I1 e I2 y calcular la diferencia para resolver el problema. Sin embargo, ahora que ustedes están en un proceso de formación, están empezando a ver este tipo de circuitos, traten siempre de calcular o la corriente en el inductor o el voltaje en el capacitor y después calculen las otras variables del circuito. Entonces yo directamente voy a apuntar a calcular IL. ¿Cómo voy a apuntar a calcular IL? Fíjense que también yo sé de que BL es igual a L por la derivada de IL con respecto al tiempo. Entonces, esto que está acá, fíjense, debería reemplazar por esa expresión, ¿ok? De la,
de esta expresión yo puedo escribir, por ejemplo, L por la derivada de i sub 1 menos i sub 2. Puedo hacer así. Puedo hacer así o directamente dejar nomás ya en función de i sub L. Sin problema alguno lo puedo hacer. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a suponer que yo voy a escribir ahora eh, en esta segunda ecuación. Voy a llamarle a esto ecuación 1 y esto ecuación 2. De la ecuación 2 puedo escribir de que 50 es igual a 30 veces i sub 1 más 20 veces i sub 2. Pero i sub 2 es igual a qué cosa? A i sub 1 menos i sub L de acá. I sub 2 es igual a i sub 1 menos i sub L. ¿Ok? Entonces de acá yo podría eventualmente hacer lo siguiente. Fíjense, 50, voy a tener 50 y 1 menos 20 i sub L. ¿De acuerdo? Entonces yo podría eventualmente escribir acá que i sub 1, si despejo, va a ser 50 más 20 i sub L, todo esto dividido 50. De donde puedo escribir que esto va a ser 1 más 2 quintos de i sub L. Verifiquen un poco a ver si es que no hay algún tipo de error ahí, por favor. ¿Ok? Entonces, esta expresión yo puedo llevar en 1 y escribir así. 50 veces 10 veces i sub 1. Y en vez de escribir i sub 1, puedo escribir que va a ser 1 más 2 quintos de i sub L más BL, y la L va a ser L por DIL sobre DT. Entonces en esa ecuación solamente ya tengo la variable i sub L. Entonces voy a tener 50 más 10, pero vamos a poner igual, tiene que ser acá, igual a 10 más 10 dividido 5, 2, más 4 veces i sub L más L por DIL dt. ¿Ok? Vamos a achicar un poco esto, a ganar un poco más de espacio y ordenar un poquito más esa expresión finalmente. Voy a tener L, que en este caso es un décimo, un décimo, un décimo de derivada y L con respecto al tiempo, más 4 y sub L igual a 40. ¿Ok? De acá puedo inclusive, si quiero quitar, puedo hacer así, derivada de IL con respecto a tiempo más 40 IL igual a 400. ¿Ok? Esa sería una expresión. Algunos también esto escriben así, ¿verdad? Sin problema. Y prima L, ¿verdad? Que es derivada más 40 y sub L igual a 400. ¿Ok? Esta es la ecuación diferencial que sale del análisis de este circuito. Yo apliqué análisis de malla, leyes de Kirchhoff de voltaje, realmente para esta malla primeramente, ¿ok? Para esa malla y después para esta otra malla. Si aplicaba a esta y después a esta, tampoco habría problema. Igual puedo operar algebraicamente y ya obtener una función en la cual tengo que resolver IL. Entonces ahora lo que voy a hacer es calcular la respuesta natural, que es lo que nos habíamos propuesto al iniciar. ¿Ok? Esta respuesta natural que queremos calcular, lo vamos a hacer
Vamos a ganar un poquito de espacio acá. Resolviendo la ecuación, esta ecuación que está acá, pero homogénea. Homogénea se le decía, si ustedes me pueden ayudar un poco a, a la expresión en la cual tenía igualado a cero la ecuación diferencial, ¿cierto? Entonces sería esto igualado a cero. Y lo que estoy calculando es esta, le vamos a poner así subíndice. Y nosotros sabemos de que, por cálculo, de que esa respuesta natural, una de las soluciones de esa respuesta natural va a tener esta forma, a por e a la st. Si yo reemplazo eso en la ecuación diferencial homogénea como estamos proponiendo, la derivada ln va a ser a por s por e a la st, en este caso, más 40 veces a por e a la st igualado a cero, de donde yo puedo sacar que a por e a la st, s más 40 igualado a cero, tengo el producto de tres cantidades igualado a cero. Si a es cero, es una solución trivial. Si e a la st es cero, también es una solución trivial que no nos ayuda. O sea, cero verifica la ecuación, pero no nos sirve. La que sí nos va a servir es s igual a menos 40, o sea, s más 40 igual a cero, es la solución que en este caso estábamos buscando. Entonces la IL natural va a ser igual a por e a la menos 40, 40t. Eso es lo que obtuve calculando la respuesta natural. La respuesta particular algunos le llaman, o forzada, es la debida a la excitación normalmente. Entonces, esta respuesta, ¿cómo se llama? Particular o forzada, tiene que tener la misma forma que tiene nuestra ecuación, pero nuestra función de excitación. Y nuestra función de excitación, si ustedes se fijan, esta función de excitación que tenemos ahí es una fuente de corriente continua. Entonces nosotros podemos decir que esta función ILP, como es corriente continua, la excitación que tenemos acá, este valor es 50, entonces lo más probable, o sea, no es lo más probable, va a ser que ILP va a ser igual a una constante que le podemos llamar K, constante, ¿ok? Constante, va a ser así. Entonces le llamamos K y reemplazo en esa ecuación y voy a tener la derivada de K con respecto a tiempo más 40 veces K igual a 400. Esto es 0, la derivada de una constante, y de donde obtengo que K es igual en este caso a 10. ¿Okay? Entonces ya tengo el valor de 10. También yo les había indicado la clase anterior de que hay algunos libros que lo hacen de la siguiente manera, la parte forzada. Vuelven a dibujar este circuito que voy a llevar otra vez acá y hacen lo siguiente. Vamos a ver si puedo colocar acá otra vez. Y debería salir lo mismo. Suelen decir para t mucho mayor a cero. Vamos a escribirlo acá. Otra forma, vamos a poner acá. Otra forma. Otra forma. Como ya ha transcurrido mucho tiempo, t mucho mayor a cero, el voltaje en el inductor va a ser cero. ¿Por qué? Porque L por la derivada de una constante va a ser constante. Finalmente el mismo análisis. Entonces lo que se dice es que este inductor se va a convertir ya en un cortocircuito. Eso es lo que va a pasar.
Entonces lo que se calcula es IL. Y ustedes pueden plantear acá la ecuación, en este caso resolver, y lo pueden hacer, volver a resolver todo el circuito sería 50 igual más 10 veces I1 igualado a cero. De acá van a tener que I1 va a ser igual a ¿cuánto? A menos 5, ¿verdad? ¿O no? Menos 5 probablemente, ¿sí? Menos 5. Luego van a tener, pueden plantear acá mismo 20 veces I2 más 20 veces I1 también tiene que ser igual a cero, de donde van a tener de que, reemplazando de que I1 es igual a menos 5 van a tener 20 veces I2, 5 por 2 sería menos 100 acá, igualado a cero, I2 va a ser igual en ese caso a 5, puede ser, 5, ¿verdad? IL, IL va a ser igual en ese caso a I1 menos I2. Creo que acá hay algo que no está saliendo bien, ¿eh? Porque acá me está saliendo negativo. Vamos a chequear por dónde me equivoqué. Menos 5 y acá creo que está mal. Ratito. Esto está mal. ¿Cuánto tiene que ser? 25, ¿verdad? Y 5, ¿está bien eso? Vamos a ver dónde me estoy equivocando acá, che. Vamos a ver. La particular. A ver dónde está el error. Ese valor de 10 estaba correcto, pero en algún lado me estoy equivocando en el signo. Ah, ya. Creo que acá está. Acá está. Aquí me equivoqué en un signo. Esto es menos 50. Menos 50 más 10 y 1. Esto es positivo. Eh, Acá es positivo también. Y acá es negativo. Ahí está. Este signo me equivoqué. Este que estaba acá me equivoqué. Entonces acá voy a tener más. Y acá voy a tener más. Y acá tengo 10. Que es lo mismo. Igual. Aún acá. Igual. Da igual. Hay gente que lo hace así, pero es mucho más fácil porque nosotros ya quitamos la ecuación de la primera manera. ¿Ok? Acá hay algo, vamos ahora al cálculo de las constantes. Acá hay un error muy común que se suele cometer, pero antes del cálculo de la constante, voy a llevar otra vez, acá me faltó acá escribir la respuesta completa. Respuesta completa. ¿Ok? Y esta respuesta completa, vamos a poner acá un poco esto, a ver qué es lo que hizo acá. Esto, un ratito, vamos a borrar ahí. Y este vamos a editar. Ok, listo. Tomo un, y vamos a editar un poco esto. Respuesta completa. ¿Ok? La respuesta completa es importante escribir, por más que vaya a ser simple, que sería la IL, que va a ser igual a la IL natural más IL particular, que recién calculamos. A por E a la eh, menos 40t más 10, que era la particular que calculamos. Entonces, recién ahora
yo calculo la constante. El error más común que yo suelo observar, les cuento, cuando, ¿cómo se llama? Cuando yo reviso esto, es de que acá en esta parte de la respuesta completa la gente suele apresurarse un poco y suele calcular ya la respuesta, la constante arbitraria, ya suele calcular antes de escribir la respuesta completa. Y ahí es donde la gente, donde se comete el error. ¿Se entiende? Entonces, recién ahora vamos a estar nosotros en condiciones de calcular la constante. Repito, la condición inicial que nosotros habíamos quitado era de que I L de 0 menos era igual a IL de 0 más y era igual a IL de 0. Entonces, ¿dónde aplico eso? En la respuesta completa, no se olviden. Entonces, acá voy a escribir IL de 0 va a ser igual a por E a la menos 40 por 0 más 10. ¿Ok? Entonces, de acá esto es igual a 0 y de acá quito de que A es igual a menos 10. ¿Ok? Entonces, mi respuesta para T mayor a 0 va a ser igual a 10 menos 10 por E a la menos 40t. ¿Okay? Recién, repito, en la respuesta completa es que hay que hacer ahí. Y el resultado final, acá me pedía para t, ¿cómo se llama? Para t, para todo t creo que pedía, para todo t, inclusive para t negativo. Entonces, yo puedo escribir en pedazos la respuesta, puedo escribir así, por ejemplo, sin problema, igual acá, 0 para t menor o igual a 0. Y puedo escribir 10 menos 10 e a la menos 40t para t mayor o igual a 0. Esto también se puede escribir directamente así, ¿verdad? Utilizando la función escalón unitario. Se puede escribir así, 10 menos 10 e a la menos st, pero en este caso tiene que ser eh, menos 40t por u de t. Entonces, eso también ya es el resultado final, ¿verdad? Porque para t menor a 0, u de t es 0 ya luego. Y para t mayor a 0 va a valer 1. Entonces, esa expresión que está ahí debajo, esta, esta se puede considerar de que es un resultado final que engloba ya toda la respuesta. ¿Ok? O eventualmente ustedes pueden decir, no, a mí me gusta más este otro. Y igual va a estar correcto. Esto es expresar el resultado en pedazos. ¿Ok? Cualquiera de los dos se puede utilizar. No hay inconveniente. Pueden utilizar esta o pueden utilizar esa. Sin problema. ¿De acuerdo? Esta es, ¿cómo se llama? Una de las maneras de resolver este circuito. Y la otra manera es para t mayor a 0, que era, ¿dónde estaba para t mayor a 0? Que era esta ecuación. Este era nuestro circuito. Este. Y voy a hacer uso de otra hoja de cálculo acá. Un ratito. Voy a mostrar. Hacer como hice la vez pasada, el sábado pasado, para ese circuito RC. Yo puedo calcular el circuito equivalente entre este punto y este punto, que voy a marcarle acá. Ahí voy a llamar A y B. En otras palabras, lo que voy a hacer es eh, volver a poner acá el circuito y calcular el equivalente de Thevenin acá. Aquí, acá, así. A y B. Entonces, todavía voy a borrar esto. ¿Cómo se calcula el equivalente de Thevenin? ¿Qué caso sería este? Caso 1, caso 2. Nosotros le habíamos puesto todos números a los casos de Thevenin. ¿Qué caso era este?
Correcto. Caso 2. Entonces podemos calcular el voltaje en circuito abierto. El voltaje en circuito abierto, que sería VOC, que va a ser mi voltaje de Thevenin. Finalmente esto es abierto, esto sería VOC, esto sería VOC, y queda un solo circuito cerrado, entonces sería 50 igual a 10 veces I1 más 20 veces toda la corriente I1 va a pasar por un solo lazo que tenemos ahí, que sería por todo esto, porque hay una sola trayectoria cerrada. Entonces es muy simple, podemos escribir 20I1 menos 20I1. Ah, pucha, entonces esto vale, se van y quedaría que I1 es igual a 5 amperes. ¿Ok? También puedo escribir de que teniendo I1 50 igual a 10 veces I1 más VOC, ¿o no? ¿Verdad? Puedo escribir así. Era un poco 20 I1 y acá aparentemente, vamos a ver un poco qué está pasando. Parece que algo no está funcionando bien acá. A ver, acá es 21, me equivoqué acá. Disculpen. Esto no se anula porque era más 21, no sé por qué yo le puse. Acá es 10I1 más 20I1 y más 20I1. No sé por qué le puse así, no menos. Entonces esto es igual a 50I1. I1 es igual a 1 ampere. Ok. Entonces aparentemente acá, si esto es 1 ampere VOC va a ser igual a 50 menos 10 y sería 40 voltios. Ok, ya tengo el voltaje de Thevenin. Podemos calcular la corriente de cortocircuito. Entonces voy a hacer esto mismo que está acá. Copiar. Poner acá. Está dejando acá. Ahí está. Pegar. Ok. Entonces acá, en vez de colocar VOC, voy a colocar un cortocircuito. Así. ¿Sí? Así. Y acá voy a ponerle que esa corriente va a ser ISC. Entonces, las ecuaciones no van a ser complicadas tampoco. La primera malla, esta trayectoria, voy a escribir su ecuación, sería 50 igual, o sea, podemos escribir menos 50 más 10I1 igual a 0. Y 1 va a ser igual a 5 en este caso, ¿ok? A 5. Luego podría escribir la otra ecuación también si es que quiero. Esta ecuación que hace rato yo le llamé, a esto yo le llamé I2 hace rato, podemos llamarle I2 igual a eso. Entonces tendría 20 veces I sub 2 más 20 veces I sub 1 igualado a 0. Donde yo tendría de que I2 es igual a menos I1, va a ser igual a menos 5. Entonces la ISC, que va a ser igual a I1 menos I2, ¿verdad? Que es lo mismo que tener que I1 es igual a ISC más I2. Me va a arrojar de que la ISC es igual a 5 menos 5, me va a salir 10 amperes. ¿Ok? Entonces, la R de Thevenin creo que sale VOC dividido ISC, que es igual a 40 sobre 10, 4 ohm. ¿Ok? Entonces, todo ese inductor que yo tenía acá entre A, eh, aquí, le puse de balde así. Eso lo hice. Entre A y B, acá estaba nuestro inductor, está asociado a un circuito equivalente.
y ese circuito equivalente tiene una resistencia, tiene en este caso esta resistencia, dibujar mejor, así. Y este ya es básicamente lo mismo que nosotros habíamos hecho en la deducción de un circuito RL. Y acá es mucho más fácil plantear la corriente en el inductor. ¿Se acuerdan? En la teoría nosotros habíamos quitado que IL era igual a, ¿qué cosa? A por E a la menos T L sobre R, ¿verdad? Este era tau, ¿verdad? Más K. ¿Se entiende? O plantear las ecuaciones directamente. Acá es demasiado fácil. V de Thevenin, ¿verdad? Es igual a R, ¿verdad? De Thevenin por I sub L más L por la derivada de IL con respecto a tiempo. V de Thevenin aquí es igual. Es igual a 40. R de Thevenin 4. Y L así. Esto era un décimo. Y prima L. Y prima L, multiplicando todo, sería perdón, más 40 y L igual a 400. Es la misma ecuación que hace rato resolvimos. Entonces, esto siempre se puede hacer que yo tenga un circuito así RL general. Yo puedo hacer este proceso de convertir en un circuito equivalente mucho más simple, como es el que está indicado acá. Esto pues es mucho más simple que, ¿cómo se llama? Aquí el que estuvimos viendo hace rato. Es el circuito equivalente de tenis, eso que está en rojo. Es mucho más simple analizar un circuito de ese que plantear lo que nosotros hicimos. Yo hice a propósito esto, resolví recién primeramente sin calcular el equivalente de Thevenin que se puede hacer y también haciendo el equivalente de Thevenin. ¿Salen los dos? Sí, salen los dos. Entonces voy a regresar un poco otra vez a mi pizarra original. ¿Se acuerdan? Acá está justamente nuestro caso. Escribimos un montón de ecuaciones para llegar a la misma ecuación, esta que recién calculamos, ahora, esa misma ecuación. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Es un ejercicio muy general. Hay varias cosas que se pueden sacar de acá. Una de ellas, repito, es, fíjense, yo podía haberles colocado acá también eh, calcular la corriente I1 en este ejercicio. Si yo les pedía calcular la corriente I1, lo pueden hacer, pero tengan mucho cuidado porque ¿cuánto vale? Y ustedes están de acuerdo de que I1 de cero negativo es igual a cero también. Es cierto, ¿verdad? ¿Verdad que es cierto? I1 también es cero. ¿Se acuerdan de que acá era todo cero? ¿Están de acuerdo con eso, verdad? Sí, profe. Bueno, en este caso, si yo trataba de calcular I1 directamente, puedo aplicar esto, solamente que tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque con I1, voy a dibujar, pero a veces con el dibujo se ve mejor. Vamos a suponer que yo calculo el valor de I1. Este es I1. El valor de I1 valía cero para t menor a cero. Poner aquí en resuelto. Ok, valía cero. Para t mayor a cero, I1 puede valer este valor o puede valer cualquier valor. O sea, acá puede haber una discontinuidad con I1. No hay ningún problema. Con IL es lo que no puede pasar eso. IL sí o sí tiene que empezar de cero.
pero cualquier otra variable del circuito no puede, ¿cómo se llama?, cambiar abruptamente. Entonces, ese cuidado tienen que tener si es que calculan otra cosa. Acá creo que no iba a haber mucha variación, pero en otros ejercicios sí es una trampita mortal normalmente. ¿Se puede calcular? Sí se puede calcular. Yo suelo calcular también, pero tienen que tener cuidado con eso. Lo que sí, una vez que ustedes tengan IL, pueden calcular I1. ¿Por qué pueden calcular I1? Porque I1 sí o sí va a ser igual a, vamos a cambiar la letra para que después no nos confundamos. E a la menos 40t más K2. Sí o sí va a tener esta forma el valor de I1. Ese 40t que está ahí no va a cambiar más en cualquier corriente, cualquier voltaje. Ahora lo que tengo que calcular es K1 y K2. Entonces, ¿qué calculo? Cuando t vale 0, tengo que ver cuánto valía I1. Cuando t tiende a infinito, tengo que ver a cuánto va a ser igual K2, que sería, nosotros hicimos para eso hace rato, eh, esta otra forma, como pusimos acá. Acá estaba el valor de I1 para t tendiendo a infinito va a valer 5 volt, 5 amperes. Entonces este va a valer 5 y K1 tenemos que ver un poco cuánto va a valer. ¿Entiendes? O sea, se puede calcular. Yo les sugiero siempre calcular la corriente en el inductor o el voltaje en el capacitor y después calcular las otras cosas en función de ese valor ya calculado. Bueno, ¿alguna consulta hasta ahí? ¿Todo claro? Bueno, mira acá los mensajes, caso 2, sí, perfecto. Bueno, acá hay otro, gracias todavía. Acá hay otro ejercicio que también quería poner a consideración para poder plantearlo. Es un ejercicio bastante general también. ¿Por qué digo que es bastante general? Y es general porque no es un circuito, lo fácil que nosotros hicimos cuando hicimos la deducción teórica eran ejercicios de este tipo, ¿se acuerdan? Una resistencia y un capacitor, así. Eso era lo más fácil. Y acá yo tengo ya una complicación, por decir así. ¿Por qué? Porque ya el capacitor no está solo, pero también yo puedo modificar esto. Fíjense de que esto es básicamente lo mismo que estuvimos planteando para el ejercicio anterior, en donde yo puedo calcular directamente el voltaje en el capacitor resolviendo el circuito o eventualmente podríamos también simplificar este circuito en su equivalente de Thevenin entre los terminales del capacitor. Vamos a decidir en un rato qué vamos a hacer, de acuerdo a lo que ustedes me digan. Antes de hacer, vamos a ver lo que pasa para t mucho menor a 0. Voy a copiar esto y vamos a ver si podemos pegar acá, pegar, achicar, de acuerdo a la disponibilidad de espacio que tenemos acá, ahí. Y vamos a ver un poco si esto podemos llevar un poquito más para acá. Ahí. Bueno, para t mucho menor a 0, vamos a ver qué es lo que está pasando. Este circuito estaba conectado para t menor a 0 y por lo que veo se abre en t igual a 0 ese interruptor. Entonces para t menor a 0 ya voy a modificar acá y esto va a estar cerrado. Entonces vamos a colocarla ahí en un color azul. Vamos a completarla ahí. Eso estaba cerrado. ¿Ok? Entonces lo que nosotros vamos a tratar de calcular es la corriente, perdón, el voltaje en el capacitor. ¿Por qué voy a calcular eso? Porque lo que a mí me está interesando saber de esta primera parte es VC de 0 menos VC de 0 más
igual a BC de cero. Necesitamos ese valor. Este es el que necesitamos nosotros sacar de la condición inicial. Entonces, si tengo eso y acá tengo una fuente de corriente continua, acuérdense que la corriente en el capacitor es igual a C por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Si yo tengo de que esto es una fuente de corriente continua, ¿cómo va a ser el voltaje en el capacitor cuando el circuito estaba estabilizado para tiempos muy negativos? Su voltaje debería ser constante, porque la excitación es constante. Entonces también ese voltaje va a ser constante y por lo tanto la corriente en el capacitor va a ser cero. Por eso es que para T mucho menor a cero, lo que nosotros hacemos es abrimos y convertimos en un circuito abierto los terminales del capacitor. ¿Se entiende? Entonces a partir de ahí yo puedo calcular cuánto va a valer el voltaje en este capacitor. ¿Cómo podemos hacer? Y podemos hacer, ¿cómo se llama? Haciendo análisis de malla, análisis de nodo, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, si vamos a hacer el análisis ¿cómo se llama? De mallas para calcular esta condición inicial, acá tenemos, vamos a ponerle nomás acá así, por más que esté abierto, vamos a ponerle I2 y vamos a ponerle acá I3. En este caso, I2 e I3 van a tener el mismo valor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está abierto ahí el circuito. Entonces voy a plantear la expresión y voy a tener menos 0,25 VC, ¿ok? Más 5 veces la corriente I1, ¿ok? Más 10 veces I1 menos I2, ¿ok? Igualado a cero. Esa sería la primera de las ecuaciones que podemos sacar, ¿ok? También podemos plantear la otra ecuación, ¿verdad? Podemos escribir, por ejemplo, de que eh, 10 veces I2 menos I1 más BC es igual a cero, ¿ok? La siguiente ecuación. Y la tercera ecuación sería menos BC más 4 veces I3 más 40 igualado a cero. Fíjense cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas tenemos acá. Nos falta una ecuación más. ¿Cuánto es I2? Falta una más. I2 menos I3, porque no hay corriente pues, en el capacitor, vale cero. Y ahí tenemos la cuarta ecuación. Tenemos I1, I2 e I3 y también BC como una incógnita. Yo podía haber hecho más simple esto, por ejemplo, directamente asignando una corriente I nomás a este lazo. ¿Por qué? Porque acá no hay nada, ¿verdad? Pero también se puede hacer así como hice para poder calcular directamente el valor de BC. Y es tratar de llevar un poco esto hacia otro lado para ver si vamos a tener más espacio acá. Ok, ahí está. Bueno, de acá, de la primera ecuación, yo puedo quitar I1, eh, por ejemplo, despejar I1 en función de BC es igual a 10. BC también tenemos que es igual a 10 veces I1 menos I2, ¿verdad? Que es lo que yo escribí recién. Entonces puedo ir reemplazando en función de cada una de esas variables. Por ejemplo, en I2 igual a I3, voy a poner todo nomás ya en función de I2.
voy a tener que menos 40, o sea, menos BC más 4 veces I2 más 40 igualado a cero. ¿Ok? Y I2 de acá puedo quitar, que va a ser igual a 40 más BC, ¿verdad? Sobre 4, 10 más un cuarto de BC. ¿Está bien? Entonces ahí ya estoy teniendo el valor de I2 en función de BC. Repito, despejo BC, creo que es menos 40 acá, ¿eh? Menos 40. Menos, menos 10 sería acá. Menos 10. Pero un poco si hice bien el despeje. I2 es igual a I3. Esto vamos a escribir acá para que quede I2 es igual a I3. 40 pasa negativo. Entonces quedaría así. Luego de la ecuación eh, I2 menos I1 igual a BC sobre 10, puedo obtener también ahí en función de BC ya también I1, ¿cómo se llama? I2, ¿verdad? I2 es igual a I1 más BC sobre 10. A pesar de que acá me conviene más hacer lo siguiente, me conviene más quitar el valor de I1 que va a ser I2 menos BC sobre 10 y reemplazar el valor de I2 menos 10 más un cuarto de BC menos BC sobre 10. Entonces eso llevar en la primera de las ecuaciones que sacamos, que va a ser, antes de hacerlo voy a ordenar un poquitito, BC más 5 sería más 15 y 1 menos 10 y 2 igualado a cero. Y acá reemplazar menos 0,25 BC más 15 y el I1 reemplazar por esto. Habría que efectuar este valor que está acá con BC. Sí, adelante, Cristian. Te escucho, Cristian. ¿Qué tal, profe? Permiso. Sí, adelante. ¿No sería I2 menos I1 menos veces eso sobre 10? ¿En dónde sería ese, Cristian? Antes de seguir, está tu ecuación 10 por I1 menos I2 más veces. ¿Acá o Y más abajo? más arriba, un poco más. Vamos a corregir. En el ¿Acá? despeje, bro. ¿En este? ¿O acá? No, sería... A ver, Acá, ¿cómo te puedo decimos. decir? Ahí, No, más abajo, abajo, esa acá, parte. ahí. I2 menos I1 igual a BC sobre 10. Y Sería dos, menos BC sobre 10. sí, tenés razón. Acá está bien. Tenés razón. Acá me faltó porque este valor de BC pasa negativo. Sí, y ahí todo sería más después. Entonces, este sería I1, acá sería más, y Sí, acá sería más BC sobre 10. Así, ¿verdad? sí, sí, ahí. Ahí está. Muchas gracias, Cristian. Acá Dale, tengo que profe. colocar otra vez esto así. Este era I2 igual a I2 igual a I3. Ahí está. Y luego sería menos 10 veces menos 10 más un cuarto de BC igualado a cero. Y acá la única incógnita es BC. O sea, nos obligó a resolver todo un circuito que habíamos visto en el capítulo 3 solamente para calcular las condiciones iniciales. Fíjense que arduo trabajo. O sea, dentro del mismo ejercicio. Y esto de acá debe salir así. Les cuento. Entonces, de acá ustedes ya van a sacar el valor de BC. Y antes de pasar, voy a escribir acá para que quede bien claro. BC de cero menos va a ser igual a BC de cero más, va a ser igual a BC de cero, va a ser igual a 20 voltios. Esto es lo más
eh, preponderante que, que nosotros sacamos de esta primera parte. Para eso hicimos todo esto que está acá, solamente para calcular eso. ¿Entiendes? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es la segunda parte otra vez, así como le dije, tipo receta de cocina. Y eh, ahí tenemos que ahora sí tomar la decisión si planteamos hacerlo resolviendo el circuito o eventualmente, ¿cómo se llama? Eh, calculando el equivalente de Thevenin. Esa es una decisión que tenemos que tomar ahora. Como esto se abrió, esto prácticamente queda muerto. No sé si están de acuerdo. Esto se abre, entonces toda esta parte queda muerta. ¿Lo ven? Este también ya queda muerto, esto que está acá, porque se abre por el circuito. Entonces nuestro circuito ahora va a ser este nomás ya, para T mayor a cero. Se abrió, pues. Entonces este resistor tampoco ya va a actuar. No sé si se están fijando. Entonces básicamente lo que yo estoy diciendo es, podemos resolver este circuito así como está ahí, o eventualmente alguno de ustedes puede decir, profesor, vamos a hacer el equivalente de Thevenin. Y el equivalente de Thevenin, este sería el tercer caso. Voltaje de Thevenin va a ser cero. ¿Por qué? Y porque no hay fuente independiente en este caso. Entonces, ahora ustedes tienen, ¿cómo se llama? La decisión de, ¿cómo se llama? Resolver por Thevenin o calcular resolviendo el circuito, planteando las ecuaciones. ¿Qué quieren hacer? Me indican y resolvemos como ustedes quieren hacerlo. ¿Podemos probar por Thevenin, profe? Perfecto. Vamos a probar por Thevenin. Entonces, para probar por Thevenin, vamos a hacerlo bien. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a copiar otra vez acá. Vamos a colocar acá para poder calcular primeramente el voltaje en circuito abierto. Entonces, esto vamos a borrar acá. Y vamos a calcular el voltaje en circuito abierto. V o C, que va a ser igual a V de Thevenin, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos calcular? Y no nos va a servir mucho esto de acá porque el voltaje de Thevenin ya sabemos cuánto va a valer. Va a valer cero, porque es un circuito muerto. ¿Se entiende? Este es el tercer caso. Entonces lo que podemos hacer es aplicarle una fuente de voltaje. Entonces, vamos a poner acá en otro color eso para que, o puede ser una fuente de corriente también. Vamos a aplicarle una fuente de voltaje. Esta. Y le vamos a poner que esta fuente de voltaje va a ser V. Pero no se olviden de una cosa, que este valor de BC era la variable de control, fíjense, permanece para acá BC, por más que yo estoy calculando, esto que está acá, yo no me tengo que olvidar de esto. La variable de control de esa sigue siendo el voltaje entre esos dos terminales. Ya tengo que tener cuidado ahí presente eso. Entonces, si yo le aplico esa fuente de voltaje, lo que voy a tratar de calcular es esta corriente, esta corriente. Entonces la R de Thevenin finalmente que queremos calcular va a ser igual a V sobre I. Pero para ello tengo que calcular ese valor de I. Entonces vamos a hacer por mallas, ya que estamos haciendo todo casi por malla. Vamos a poner acá, este va a ser I, ¿ok? Y este va a ser I1 o I1, ponerle minúscula, I1 minúscula. Entonces vamos a plantear el primer caso, o sea, la primera ecuación que voy a plantear va a ser menos 0,25 de BC, ¿ok? ¿Ok? Más 5 veces
y 1. Y BC ya voy a reemplazar. BC pues es igual a B. En este caso BC es igual a B. Coincide. Entonces ya puse acá B nomás ya. 5 veces y 1 más 10 veces I sub 1 minúscula menos I mayúscula, que es lo que quiero calcular, igualado a 0. Y la segunda ecuación puede ser que B es igual, o escribir directamente la ecuación menos B más 10 veces, en ese caso I mayúscula menos I sub 1 minúscula igualado a 0. Entonces tratar de resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo que tengo que calcular es el valor de I minúscula. Entonces vamos a tratar de hacerlo. Eh, Voy a tratar de achicar un poco esto para mover un poquito esto acá. Entonces, del primero de los casos puedo tratar de ordenar un poco las ideas antes de proseguir. Menos 0,25 B mayúscula más 15 veces I1 menos 10 veces I igual a 0. Y de esta ecuación, yo puedo escribir de que I menos I1 va a ser igual a B mayúscula sobre 10. De donde puedo quitar de que I1 va a ser igual a I menos B sobre 10. Y ayúdame por ahí que no me haya equivocado otra vez como hace rato. B sobre 10, I menos I1. I1 va a ser entonces I mayúscula menos B sobre 10. Entonces si yo reemplazo eso acá en esta parte, sería 15 veces I mayúscula menos B sobre 10 menos 10 por I igualado a 0. Entonces, si yo hago esto, probablemente voy a tener 15 menos 10 por I igual a 0,25 más 15 sobre 10 por B, de donde tendría que I va a ser igual a 0,25 más 1,5 sobre 5 por B. Entonces R de Thevenin, que va a ser igual a B sobre I, va a ser igual a 5 dividido 0,25 más 1,5. No sé cuánto sale esto. Vamos a ver un poco. 5 dividido 0,25 más 1,5. 2,87 sale, ¿verdad? A ver un poquito. Sale el número lindo o feo en este caso. 20 sobre 7 me sale. 20 sobre 7, ¿verdad? Sí, que es 2,80 y algo. Ok, 20 86 creo. sobre 7 ohm. Y nuestro... Vamos a ver pues si estamos haciendo bien, che. Bueno, vamos a continuar y vamos a ver, vamos a llevar este más acá, si no me equivoqué en algún lado y otra vez. Bueno, entonces, a ver un poco para comparar, yo tenía acá, yo resolví del otro modo, a ver un poquito. 7 no me sale. Bueno, pues vamos a continuar y vamos a ver. Ahora tenemos nuestra resistencia R de Thevenin en serie con nuestro capacitor, ¿ok? De un microfaradio, que es igual a C en este caso. Entonces, acá yo puedo plantear de que este voltaje, y acá hay una corriente I,
¿ok? Y esto va a ser así también, VR más VC igualado a cero. Esto sería I por R, en este caso de Thevenin, más VC. Y la I es igual a C por R de Thevenin por V' de C más VC. Entonces, acá debería de reemplazar yo V' de C más, puedo escribir así, 1 sobre R de Thevenin por C por VC igualado a cero. Y acá tendría como C es igual a 1000, C es igual a un microfaradio, entonces por ahí, este sería la constante de tiempo para este circuito sería R de Thevenin por C. Vamos a chequear un poco nuestro valor de R de Thevenin porque me parece que hay un error en mi cálculo. Vamos a chequear un poco otra vez. Si puse bien, son 5 ohm, 5, 0.25 y 10. Vamos a ver un poco si donde me estoy equivocando. 5 más BC, un poco, 15, menos 10 y 1. Un poco donde tenemos un error, 10 menos B más 10 y menos I1, B sobre 10. Pero un poquito acá, voy a replantear un poco esto. Esto que está acá finalmente es BC. Pues sí, no va a salir más fácil. BC, ¿verdad? Porque es lo mismo, BC 0.25 negativo más 5 y 1 más BC, que es lo mismo. Y en el otro caso voy a tener de que menos B más 10 veces. Este sí creo que está bien. Entonces acá ya voy a tener un poquito más simplificado. Voy a reemplazar esta primera ecuación. A ver si ahí por ahí no está el error oculto. 5 veces y 1. Y esto es B sobre 10. Sería I menos B sobre 10 más BC, que ya es B nomás directamente. No hace falta más colocar ahí B. Igualado a 0. Acá ya va a ser 0.75. Efectuando esto. Acá voy a tener 5. Y acá voy a tener 5. Sería 0.5, ¿verdad? 0,5 de B igualado a 0. A ver si ahí es un poco más simple mi cálculo. Entonces tengo igual creo que sale 0.75 más 0,5, 1.25 menos 1,25 de B más 5, ese es I. Entonces acá I, o mejor
igualado a 0, B sobre I va a ser igual a un poco. Escribir acá así para que sea más claro. 5 veces I igual a 1,25 dB. Y esto va a ser 1,25 dividido 10, 0, dividido 5. 1,25 dividido 5. No sé si pueden validar un poco eso, ese valor. No es 4, profe. Al revés. Al revés, pero ahora ya me mareé todo acá con mi despeje. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar acá I dividido 5, así, ¿verdad? Ahí sí está bien. Entonces vamos a colocar así, para que sea bien categórico. Y acá la I, acá la B, y acá 1,25 sobre 5 de B, y ahí va a ser 4 ohm. En algún lado hace rato le pifié en el... Y ahí sí creo que va a salir reemplazando B' de C más, esto sería 1.000.000, porque está en micro, dividido 4 BC igualado a 0. Entonces, esto vamos a llevar un poquito más ahí. Le sale B, B'C más 250.000 BC igualado a 0. Ya tenemos eso. La respuesta, tenemos que calcular BCN, ¿verdad? Que va a ser EA por E a la ST, la respuesta natural. Acá está lo igualado a 0, entonces sería A por S por E a la ST más 250.000 A por E a la ST igualado a 0. De acá le va a salir que S es igual a menos 250.000. O sea, la respuesta natural ya tenemos que va a ser A por E a la menos 250.000 T. La respuesta forzada en este caso, vamos a achicar un poquito. Esto me parece que está un poquito exagerado en tamaño. Ahí está. Este también. Ahí. Ahí tenemos la natural. La respuesta forzada o particular, vamos a suponer que va a ser una constante. K, al reemplazar ya va a ser derivada de K, K' más 250.000 K, y esto es 0. Entonces, si esto es igualado a 0, K igual a 0. Entonces, la respuesta eh, general va a ser BCN más BCP A por E a la menos 250.000 T. ¿Ok? Y ahora recién le tengo que aplicar las condiciones iniciales. Como yo tengo que BC de 0 era igual a 20, voy a tener que A por E a la 0 me va a permitir calcular que A es igual a 20. ¿Ok? 20 creo que salía el valor inicial. Entonces ahora yo tengo ya condición de escribir mi respuesta
final, ¿verdad? El resultado final podemos escribir así, en dos partes. La primera parte, una de las formas sería escribir todo o sea, escribir en pedazos, como se suele decir. BC igual a 20 para t menor o igual a cero. Y 20 a la menos 250.000 t para t mayor, para t mayor o igual a cero. Esto escribiendo por pedazo. También se puede escribir así, BC igual a 20 por U de menos T, que es para la parte negativa, más 20 por E a la menos 250.000 T, por U de T. Entonces, U de menos T automáticamente va a ser 0, va a ser 1 para T menor a 0 y U de T va a valer 1 para T mayor o igual a 0. O sea, cualquiera de las dos formas de expresar está correcto. Entonces, eh, estos dos ejercicios que vimos es lo que se le suele llamar circuito, en este caso, RC general, porque no tienen ustedes un capacitor con un resistor y una fuente, no. La misma cosa, esto que hicimos acá, un circuito RL general. Después tienen circuitos así un poco más simples. Yo elegí los dos primeros ejercicios para resolver con ustedes que eran bastante, por decir así, completitos. Después tienen ejercicios así como este, que ya no lo vamos a resolver pues ya no tenemos tiempo, pero este, por ejemplo, es un ejercicio relativamente simple con respecto a lo que estábamos viendo, ¿verdad? Porque eh, no es demasiado complejo. Ustedes también pueden, en este caso, si lo quieren hacer, calcular acá el equivalente de Thevenin de esto. Al hacer el equivalente de Thevenin de eso, van a tener una fuente de voltaje en serie con un resistor. ¿Ok? O eventualmente pueden hacer, acá en este caso pueden inclusive hacer transformación de fuente, nomás iba a ser muy fácil. Fíjense, ese 12 voltios con 6 ohm, fíjense de que es lo mismo que escribir así. 12 dividido 6 es 2 amperes hacia arriba. 2 amperes. Después tienen acá 2 amperes también. Y acá tienen su resistencia de, ¿cómo se dice? De 6 ohm. Entonces esto le va a dar 4 amperes. Si quieren trabajar con fuente de corriente, pueden hacer con fuente de corriente. O 4 amperes con 6, pueden otra vez convertir una fuente de voltaje. 6 por 4, 24. 24 volt. Y esto va a ser 6 ohm siempre. Y ese ya es un ejercicio súper, súper simple. Que no es tan complicado como los que recién estuvimos mirando, ¿verdad? Y después yo le copié lo acá igualito, todos los pasos. Esto no va a cambiar. Acá puse otro ejercicio que sabía que no íbamos a poder resolver todo, ¿verdad? Pero por lo menos para ver. Acá es un circuito RC general también, porque no tienen solamente un resistor. Esto estaba abierto y después se cierra. Al cerrarse, ustedes pueden calcular el equivalente de, ¿cómo se llama? De Thevenin entre los terminales del capacitor y ahí resolver el inconveniente. Probablemente estos dos sí se pueden asociar, estos dos están en paralelo, pero después no van a ser tan, después sí o sí tienen que hacer algún tipo de simplificación. ¿Por qué? Porque por un lado van a tener el capacitor, perdón, el, el capacitor, van a tener un resistor y acá sí ya van a tener un solo resistor. Sí van a tener. Ok. Deberían de, ¿cómo se llama? De ver, estos dos resistores ya no están,
en serie así tan fácilmente. Entonces tienen que tener cuidado. Habría que hacer un equivalente de Teven y Norton otra vez acá en esto. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos el próximo sábado voy a mirar un poco nuestra programación. No recuerdo bien si ya entramos en RLC. No se tienen que asustar ustedes porque hicimos muy poco ejercicio. En teoría, 3 ejercicios resolvimos, dos hoy, el sábado otro. Porque cuando veamos los circuitos RLC, eh, volvemos a tocar todo esto. Volvemos a tocar todo esto con un grado de complicación un poquito mayor. ¿Cuál va a ser la complicación mayor que tenemos cuando veamos un RLC? En un RL o en un RC, acá yo marqué la ecuación de rato. Acá está. Esta ecuación, esta, la ecuación diferencial que salen de los RL o RC, siempre es una ecuación diferencial de primer orden. Solo aparece primera derivada. Y cuando tenemos circuito RLC, ahí aparece, ¿cómo se llama? Una ecuación de segundo orden, o sea, ya tiene segunda derivada. Esa es la complicación, por decir así, desde el punto de vista del cálculo, pero los conceptos siguen siendo exactamente los mismos. ¿Alguna pregunta que tengan? Pues veo que muy pocos se conectan, y no solamente en esta materia, por lo que veo, estaba hablando con otros profesores. Están siguiendo ustedes las clases después por su cuenta, entiendo, ¿verdad? Con los materiales que tienen en el aula, ¿verdad? Sí, bro. Sería importante porque esto requiere hacer mucho ejercicio para poder afianzar después. Eh, sí, Cristian, voy a pasar lo que está acá en la pizarra, voy a compartir también la clase del sábado pasado y le vamos a avisar por el aula virtual y también por nuestro grupo de WhatsApp. Vamos a habilitar el trabajo práctico también para poder avanzar con lo que estábamos haciendo. ¿Está bien? Bueno, yo les pasé la clase pasada también el link donde hice unos ajustes con las notas del primer parcial. Tienen ahí en el aula cualquier cosita, me avisan. Entonces ya tienen también sus notas del primer parcial, así como la corrección del trabajo práctico anterior también ya está. Me avisan si hay algún inconveniente, sin problema me pueden escribir, ya sea por el aula virtual o me pueden escribir al teléfono también si quieren. Profe, con respecto al trabajo práctico, ¿no habría un solucionario para ver Sí, cómo sin proceder? problema. Sin problema. Voy a elaborar eso y voy a compartir, Diego, para que lo tengan ahí. Dale, Yo profe. tengo una duda, profe, con respecto al trabajo práctico. Sí, Cristian. No sé si por mensaje nomás te digo. Puedes escribirme ¿cómo se llama? En el aula virtual, escribirme y yo te voy a responder ahí en privado o me escribí al celular y te reviso, Cristian, sin problema. Dale, profe, gracias. Dale, Cristian. Bueno, entonces vamos a finalizar hoy y les deseo una buena semana para todos. En breve alzo la clase del sábado y esta clase para que tengan ahí disponible. Que tengan buen día.